está presente la licenciada Diana Lorena Urrutia Segarra con un tema muy interesante y que es el hostigamiento y el acoso sexual. Ella tiene bastante experiencia, tiene estudios de egresada en psicología jurídica y forense en la UNSA, es especialista en psicología clínica y de la salud. También actualmente está estudiando Derecho en la Universidad UTP y actualmente trabaja en el gobierno regional de Moquegua, en un colegio. Ha trabajado en CEM y en un CESMA también. Y tiene bastantes estudios en diplomados sobre violencia, violencia contra la mujer, niños, adolescentes, tratamiento para los agresores. Tiene bastante conocimiento y trata bastante a todo este tipo de personas. Entonces, un gusto, Diana, por haber aceptado la invitación. Esta charla está dada por Bienestar Universitario, como ustedes saben, somos el área de psicología, y las dejo con la ponente. Ya. Buenas tardes con todos y todas los presentes el día de hoy. Quisiera agradecer la invitación al Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Martín de Porres Filial Sur. Tal cual le indicó la psicóloga Wendy Villalobos, mi nombre es Diana Urrutia Segarra y actualmente me encuentro trabajando en la Gerencia Regional de Educación en Moquegua. Se está cruzando un audio. Por favor, no sé si lo pueden silenciar. Ya está. Bueno, hablar sobre hostigamiento y acoso sexual es un tema sumamente importante, ya que a veces, por desconocimiento del tema, no actuamos de la forma correcta para frenar este tipo de violencia y evitar que el agresor o agresora, el hostigador u hostigadora, pare en su comportamiento y obtenga una sanción, ya sea penal o administrativa. Antes de eso, antes de comenzar a profundidad con la charla, me gustaría que vean la imagen que se encuentra en el lado izquierdo, el que dice #MeToo. Evidentemente yo no lo he puesto porque sea una persona que le guste el inglés, sino más bien por el significado que tiene este #MeToo y el significado que tuvo en el año 2017. ¿Qué fue lo que pasó en el año 2017? Aproximadamente en octubre de 2017 hubo como un golpe en Hollywood, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque diversas actrices empezaron a denunciar haber sido víctimas de acoso sexual y de abuso sexual por parte de un director muy exitoso y muy conocido llamado Harvey Weinstein. Gracias a esas denuncias de acoso sexual y también de abuso sexual, en la actualidad este director se encuentra en la cárcel. Sin embargo, lo que pasó después fue sumamente importante. Muchas mujeres que trabajaban en el área de la actuación en Estados Unidos empezaron a alzar la voz y empezaron a denunciar distintos tipos de acoso sexual hacia distintos tipos de productores, actores, etc. Entonces, es a raíz de esto que la actriz Alyssa Milano tuvo la idea de que todas aquellas mujeres que en algún momento de su vida fueron víctimas de acoso sexual pudieran alzar la voz y dar a conocer su historia. ¿Y cómo la daban a conocer? Simple, escribían un tweet y al final de contar su historia de acoso sexual o de abuso sexual ponían #MeToo. Ella lo hizo con el propósito de que el mundo entero tomara conciencia de la magnitud del problema del acoso sexual y de toda la violencia sexual. Evidentemente, como lo dije en un comienzo, esto provocó que muchas mujeres alrededor del mundo alzaran la voz y fuera un movimiento realmente que tuvo impacto no solo en la sociedad de Estados Unidos, sino en distintas sociedades de distintos países. Bien, ahora voy a seguir con lo que... Ya, ahora vamos a ver
cómo se encuentran las noticias en nuestro país sobre esta problemática del acoso sexual y el hostigamiento sexual. Una de las noticias que más me impactó fue la que se realizó el 29 de marzo del 2021. En esta noticia revelan un estudio donde las mujeres perciben que los casos del acoso sexual callejero se han mantenido e incluso han aumentado. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de haber estado tomando medidas de restricción, medidas en las cuales se prohibía que salgan las personas o que haya aglomeraciones, el acoso sexual seguía existiendo, a pesar de que estábamos en una pandemia. A pesar de que teníamos un nuevo estilo de vida, el acoso sexual callejero seguía presente. Incluso algunas mujeres indicaron que se había mantenido igual, seguía igual, y otras que había aumentado. Otra noticia importante de hace poquito nomás, el 12 de mayo del 2021, la periodista Verónica Linares revela que es acosada por el mismo sujeto que hostigaba antes a otras periodistas. Es importante esta noticia porque vemos como el nombre de 7 periodistas en las cuales este mismo sujeto acosaba. Y sin embargo, es un sujeto que a pesar de que el acoso ya es un delito, sigue libre, ¿no? Bueno, la siguiente noticia es por el acoso laboral, donde el 27 de febrero de este mismo año salió en el diario La Gestión que cerca de 1000 denuncias por acoso laboral se reportaron desde el inicio de la pandemia. También es una noticia que me impactó porque a pesar de que tenemos todavía una nueva normalidad, que incluso hay empresas que trabajan de forma remota, sin embargo, se siguen reportando denuncias por acoso laboral. Luego, el año pasado, en el mes de septiembre, el diario La Gestión también lanza una noticia que dice: hostigamiento sexual. Estas son las universidades públicas y privadas sancionadas por la SUNEDU. Es importante entender que el hostigamiento sexual no solo se produce en empresas privadas o del Estado, también se puede producir en ambientes educativos, que eso posteriormente lo voy a mencionar y lo voy a explicar. Bueno, la otra noticia también dice: solo 2 de cada 100 mujeres denuncian formalmente el acoso laboral según Gender Lab. Gender Lab es una institución que lucha por que no haya este tipo de abuso o acoso sexual, ¿no? Y bueno, en el lado derecho vemos noticias que son el pan de cada día, creo yo, donde sujetos toman fotos a una mujer en el metropolitano, o si no, como la noticia de abajo, donde un hombre es acusado de tocamientos indebidos a una joven, y sin embargo, sabiendo que es un comportamiento que no está bien, golpea al serenazgo. Y bueno, finalmente tenemos esta noticia que ya es del 2020 también, que un policía graba indebidamente a su compañera de trabajo y lo publica en redes. Entonces, podemos ver evidentemente que la realidad en nuestro país es preocupante, que es sumamente importante tocar estos temas para saber, como dije en un comienzo, qué es lo que debemos hacer o a dónde debemos acudir si es que somos víctimas. Y lo más importante de todo esto es que no debemos quedarnos callados o calladas. Ahora, una pregunta. ¿El acoso sexual y el hostigamiento sexual es lo mismo? No. Sin embargo, ambos son una modalidad de violencia de género. El día de hoy vamos a definirlos de acuerdo a cómo se encuentran en nuestra legislación peruana. El acoso sexual. El acoso sexual en el decreto legislativo 1410 está definido como el que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin el consentimiento de ésta, para llevar a cabo actos de connotación sexual. El hostigamiento sexual tiene
su propia ley, que es la ley 27942, y también tiene su propio día. El 27 de febrero se celebra la lucha en contra del hostigamiento sexual laboral. ¿Qué es entonces el hostigamiento sexual? Es una conducta física o verbal de naturaleza sexual no deseada y o rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía, o cualquier otra situación ventajosa en contra de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales. Entonces, para ser más claros, ambos son una modalidad de violencia. Sin embargo, la diferencia es que el acoso sexual lo puede realizar un desconocido, lo puede realizar mi vecino, lo puede realizar un amigo, un compañero de trabajo. Sin embargo, el hostigamiento sexual más se va a ubicar en que el hostigador, la persona que ejecuta la acción, es una persona que abusa del poder que tiene, abusa del cargo que tiene para intimidar a la hostigada u hostigado, ¿no? La intimida de manera, la intimida y lo humilla. Y en este caso, con connotación sexual. Entonces, podría decirse que el acoso sexual es vertical y el hostigamiento no, al revés. El acoso sexual es horizontal y el hostigamiento sexual es vertical porque actúa en jerarquía. Un hombre o mujer aprovechándose de su situación de poder intimida a una víctima para obtener lo que él desea, ¿no? En este caso puede ser un favor sexual, un tocamiento, relaciones sexuales no consensuadas, etc. Ahora, es importante saber como les dije anteriormente, que nuestra legislación también regula el hostigamiento sexual para los ámbitos ajenos al laboral, como por ejemplo el ámbito educativo, y esto abarca las universidades, ¿no? Y como vemos en estas diapositivas, el hostigamiento sexual se expresa a través de las siguientes conductas del hostigador. La primera, promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente y o beneficioso respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. Por ejemplo, yo tengo un jefe que me dice que si salimos a cenar un día, me va a aumentar el sueldo. O por ejemplo, yo jalé el curso de matemática y converso con mi profesor para la subsanación adecuada y el profesor me dice, no te preocupes, mamita, acéptame tomar un vino en un hotel y te apruebo en este y en todos, y en todos los cursos que yo pueda enseñar. Eso es a lo que se refiere. Luego, la segunda, amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad. Por ejemplo, mi jefe me dijo que si yo no utilizo una falda más corta, ya no voy a trabajar más con él. Me está amenazando, ¿no? Si no utilizo una falda más corta para ir a trabajar, me va a despedir. Tercera conducta, el uso de términos de naturaleza o connotación sexual, escritos o verbales. Insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima. Esto tiene que quedar muy claro. Evidentemente, para que algo sea clasificado como hostigamiento sexual, tiene que ser para la hostigada un mensaje insoportable que le hace sentir incómoda, una mirada que le hace sentir incómoda, un acercamiento que le hace sentir incómoda. De repente, como vemos en la imagen que está en el lado derecho, que es un jefe que le está agarrando el hombro, ¿no? Y evidentemente se nota que para la mujer que está ahí es algo sumamente insoportable. Bueno, ¿qué dice la siguiente manifestación del hostigamiento sexual? Los acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual
que resulten ofensivos y no deseados por la víctima. Y finalmente, la última manifestación, según la ley 2794-2, es el trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas. ¿Qué puede pasar aquí? Por la misma personalidad del hostigador, a que yo le rechace una salida, va a ser realmente algo que va a dañar su ego. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo va a tomar como una represalia y ¿qué va a empezar a hacer? Me va a empezar de repente a comentar sobre el aspecto de mi vestimenta, sobre mi cuerpo, o si no, me va a hacer trabajar más horas de las debidas, o me va a sobrecargar de trabajo, o me va a hacer tareas, me va a hacer realizar tareas que no me corresponden. Ahora, ¿quiénes son las personas más afectadas por el hostigamiento sexual? En esto yo quiero ser muy clara, no porque sea mujer, tampoco porque sea feminista, significa que yo diga que son las mujeres las que son más afectadas por el hostigamiento sexual. No lo digo yo. Vamos a leer algunas estadísticas que he podido recopilar sobre las denuncias que están en la data sobre el hostigamiento sexual. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo realizó como una investigación en el servicio Trabajo sin Acoso. El servicio Trabajo sin Acoso es un servicio que está inmerso dentro del Ministerio de Trabajo de Promoción y Empleo, en el cual una persona puede ir a denunciar que está siendo víctima de hostigamiento sexual. También el mismo Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo tiene una línea gratuita que es la 1819, donde una persona puede llamar y recibir orientación legal y soporte emocional psicológico gratuito en casos de hostigamiento sexual. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el año 2020? En el año 2020, el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleos lanza un informe sobre las denuncias realizadas en un plazo desde el 18 de octubre hasta diciembre del 2020. Son aproximadamente un año y tantos, ¿no? No llegan a ser 2 años. En el cual informa que el 94% de los casos de hostigamiento sexual en el trabajo han sido reportados por mujeres y el 99% de denunciados son hombres. También reportó que el 78% de los casos registrados de hostigamiento sexual corresponden al sector privado. Y el 72% de los casos señalan que la persona que ha realizado el hostigador es una persona que posee mayor posición jerárquica en el centro laboral. Asimismo, ¿cuáles fueron las conductas que, según el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, manifestaron estas víctimas, ¿no? Las conductas más sufridas fueron las miradas obscenas, o también conocidas como las miradas lascivas, esas miradas que connotan deseo, lujuria, los comentarios con connotación sexual, las insinuaciones sexuales, los acercamientos corporales, las promesas expresas de un trato preferente, o como por ejemplo mejorar su remuneración o estatus laboral, que lo vimos anteriormente, ¿no? En las manifestaciones del hostigamiento sexual laboral. Asimismo, miren, también se han atendido casos de tentativas de violación sexual. Por eso es importantísimo hablar de este tema del hostigamiento sexual, ¿no? Para erradicarlo, para prevenirlo y para frenar a este hostigador que cree que porque tiene poder puede hacer lo que él quiere. Ya. Y también hay otra investigación que la realizó justo este año, en febrero del 2021, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, conocida como la SUNAFIL, donde indica que desde el inicio del estado de emergencia, debido al COVID-19, o sea, estamos hablando aproximadamente en la quincena de marzo, hasta febrero del 2021, se han registrado 939 denuncias sobre hostigamiento laboral en los centros de trabajo.
De estas 939 denuncias, 780 pertenecen desde el 15 de marzo que comenzó la pandemia hasta diciembre del 2020. Y lo más sorprendente es que desde enero a febrero del 2021 se registraron 159 denuncias por hostigamiento sexual. Entonces, hemos sido claros y hemos demostrado mediante distintos estudios que se han hecho de las entidades que se encargan de fiscalizar este tipo de denuncias, que las más afectadas somos las mujeres. Eso no quiere decir que seamos las únicas. Existe un porcentaje de hombres que también han sido acosados, pero nuevamente las mujeres somos más hostigadas y también somos hostigadas en nuestros centros laborales, ¿no? O en nuestros centros universitarios. Ahora, ¿cuáles son los factores que aumentan el riesgo de ser hostigado u hostigada? El hostigamiento sexual no ocurre de manera aislada. Existen factores individuales y socioculturales, sobre todo socioculturales, que aumentan el riesgo de que alguien sea hostigado o de que hostigue a otra persona. Por ejemplo, en el individuo, el hostigador. En el hostigador se presentan patrones característicos de una masculinidad hegemónica. ¿Pero qué es una masculinidad hegemónica? Esto quiere decir un comportamiento machista, como expresión de un patrón de masculinidad tradicional, que agrede a las mujeres con tocamientos o frases de connotación sexual. Acá vamos a ver mucho los estereotipos de género, ¿no? El rol de que la sociedad te impone cuando tú eres un varón. Cómo tiene que ser un varón en la sociedad peruana en la que estamos, ¿no? De repente un varón tiene que ser fuerte, sí o sí. Un varón no puede demostrar ninguna emoción a no ser que sea la cólera o la ira, ¿no? Esos son patrones y estereotipos de género que facilitan o aumentan el riesgo de ser hostigada u hostigado. ¿Y qué pasa en la persona hostigada? También vemos nuevamente cómo es que los estereotipos de género marcan. En la persona hostigada confluyen patrones de feminidad tradicional. Por ejemplo, un comportamiento no asertivo y no empoderado, que le impide rechazar los avances del hostigador por temor a perder la oportunidad de empleo, o de los estudios al escaso conocimiento, debido al escaso conocimiento de sus derechos y en ocasiones de su baja autoestima, ¿no? Estamos hablando de una mujer que también cumple el rol tradicional, el rol impuesto por la sociedad de ser mujer, que de repente la mujer tiene que ser sumisa, obediente, tiene que obedecer, no tiene que gritar, porque si no le van a decir de repente estás en tus días, etcétera, etcétera. ¿Y cómo contribuye la sociedad? En la naturalización de las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres. Si nosotros naturalizamos y permitimos y entendemos que el hombre es quien tiene el poder, el hombre siempre es el que va a ser el jefe, el hombre es el jefe de familia, por así decirlo, vamos a tolerar de todas maneras la violencia de género. Vamos a naturalizarla. Entonces, si naturalizamos eso, al ser hostigados por nuestro jefe, por nuestra jefa, por nuestro gerente o gerenta, vamos a normalizar la situación. Luego, el entorno cercano a la víctima de hostigamiento sexual, conformado por los compañeros de trabajo o de estudios, que presentan actitudes negativas hacia las víctimas y en vez de ayudarlas y decirles, ¿sabes qué? Denúncialo, yo voy a ser tu testigo, yo te voy a acompañar, las culpan. En vez de ayudarlas y sacarnos de ese estigma que de repente es normal que sucedan estas cosas, las culpan. Y eso motiva a una presión a que la víctima no denuncie, porque también lo llega a normalizar, dice, de repente estoy exagerando, debo hacerle casos a mis compañeros, etc. Y finalmente, que por eso es la importancia de hablar sobre el tema, es el escaso conocimiento
y el cumplimiento insuficiente de las políticas y normas legales sobre hostigamiento sexual, que no solo pasa en hostigamiento sexual, sobre todo el cumplimiento, ¿no?, de las normas. Estábamos viendo en las noticias eh, la noticia de la periodista Verónica Linares, que el agresor tenía antecedentes, como 7 denuncias distintas de distintos periodistas, pero sin embargo es una persona que hasta ahora no se sabe, está en libertad, nunca lo metieron a una cárcel. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que acarrea el ser víctima de hostigamiento sexual? Imaginemos este escenario. Yo soy una persona que trabaja en una empresa y trabajo de lunes a sábado. Trabajo de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde con un horario para el almuerzo. Y el sábado trabajo de 8 a 1. Un ejemplo. Y todos los días tengo a mi jefe que me está mandando comentarios con connotación sexual, que se acerca demasiado al hablarme, que de repente me agarra el hombro, que me dice siempre para salir. Evidentemente, eso va a tener repercusiones en mi salud física y mental. En estos casos, la salud mental va a repercutir en la salud física. Los síntomas más frecuentes de las personas que son hostigadas sexualmente en un ambiente laboral o educativo son dolor de cabeza, trastornos gastrointestinales, tensión muscular, alergias. Y en lo que es el área psicológica, un trastorno de depresión, un trastorno de ansiedad, angustia, agresividad, insomnio, enfermedad psicosomática, baja autoestima. En lo que se refiere a nivel familiar, obviamente termino de trabajar en una empresa que obviamente no me siento seguro o segura, que me siento atacada, que me siento intimidada, voy a llegar a mi casa irritada, enojada, triste, lo que va a hacer que afecte mis relaciones interpersonales y mi calidad de vida. Y obviamente a nivel laboral va a haber una gran ruptura en mi desarrollo personal y económico, ¿no? A nivel social, obviamente, ¿qué va a pasar? Se va a ver un incremento de la violencia de género, una contaminación del clima laboral, un riesgo de pérdida de trabajo, incremento de accidentes en el lugar de trabajo, disminución de la competitividad y de la productividad. Eso es obvio porque si yo no me siento emocionalmente bien y no me siento contenta donde trabajo, no voy a ser productivo o productiva, no voy a ser competitivo o competitiva. Ausentismo, ahí está el denominado que se generan certificados de salud falsos para no acudir al centro de labores. ¿Por qué? Porque ahí soy atacada, porque ahí soy violentado, porque ahí no me siento seguro, no me siento tranquilo. Y bueno, una alta rotación de los recursos humanos que evidentemente cuando la hostigada hace la denuncia, la queja de recursos humanos, una de las medidas cautelares, si es que la hostigada lo desea, es la rotación, que la manden a otra zona de la empresa, no a otra área. Y obviamente también van a haber gastos por procedimientos administrativos e indemnizaciones, porque en una parte también de la ley indica que se tiene que indemnizar a la víctima. Si ésta decide salirse de la empresa, renunciar, por así decirlo, la tiene que indemnizar. Y finalmente vemos una violación evidente de derechos. Ahora, la típica pregunta, ¿por qué las víctimas no buscan ayuda? Evidentemente, existe mucho temor. Sucede lo mismo con las víctimas de abuso sexual, sucede lo mismo con las víctimas de violencia intrafamiliar. Estamos hablando de personas, como les mencioné anteriormente, que no tienen una comunicación asertiva, que incluso en algunos momentos se culpabilizan, como ya está la culpa, piensan que lo que les está pasando se lo han merecido de repente. Y también estamos hablando, como anteriormente lo mencioné, de que a veces estas quejas no
tienen el resultado que la víctima hostigada espera, ¿no? Entonces, entre los factores del por qué no denuncian es por temor a hablar de lo ocurrido, ¿no? Temor a ser victimizada. ¿Por qué? Por negligencia, indiferencia, torpeza del encargado de recibir la demanda o denuncia. Temor a la crítica de los compañeros, ¿no? Como ya lo habíamos comentado, los compañeros a veces, como dentro de nosotros tenemos una cultura machista, donde de repente normalizamos muchas cosas, podemos decirle, ay, estás exagerando, ¿no? O acepta salir con él, te conviene, te conviene, te conviene, mira, es una persona que tiene mucho dinero, ¿no? Entonces, también existe el desconocimiento de derechos. Por eso es importante hablar de este tema, importante hablar de repente a grandes rasgos de que existe una ley y de que nadie te puede estar hostigando, ni así sea tu jefe, ni así sea quien sea, ¿no? También hay un temor a no encontrar medios probatorios. Y también dentro de eso está el costo de repente, la molestia de pasar por un proceso administrativo o por un proceso penal. También está el miedo a la no confidencialidad ni reserva del hecho. Según la ley, cuando sucede una denuncia o una queja sobre hostigamiento sexual laboral, este tiene que ser estrictamente confidencial entre la persona que recepciona la queja o el comité, que es, hay un comité que se conforma en todas las empresas de 20 más personas, de 4 personas, en el cual en ese comité se hablan estos temas de hostigamiento sexual. Entonces está terminantemente prohibido, y lo dice la ley, que este proceso no sea confidencial, no haya reserva. Y bueno, nuevamente la culpabilidad, ¿no? De repente las víctimas, como estamos hablando de que vivimos en una sociedad machista, y eso es evidente, se sienten culpables y se preguntan si ellas no fueron las que propiciaron el hostigamiento sexual por la forma amable de repente en la que conversaban o la forma de la vestimenta, por sus actitudes, etc. Otro factor por el cual no buscan ayuda es el temor a las represalias, ¿no? De repente a las represalias que puede tomar el hostigador en contra de ella. Y a la pérdida de oportunidad. ¿Qué significa eso? La pérdida de condiciones laborales, los obstáculos futuros para un ascenso o el despido. Ahora les voy a hablar sobre los mitos que existen alrededor de esta problemática. ¿Qué pasa con estos mitos? A estos mitos nosotros tenemos que derrumbarlos. Definitivamente todas las personas que están escuchando esto, hay que derrumbar los mitos que existen sobre el hostigamiento sexual. ¿Por qué? Porque estos mitos ocultan, perpetúan y obstaculizan la adecuada atención del problema. Estos mitos van a afectar tanto a la víctima del hostigamiento como al contexto social, que en ocasiones no apoya a la víctima, justifica la agresión e incluso pone en duda su inocencia. Algún ejemplo de frases que se utilizan son las siguientes, ¿no? Por ejemplo, las mujeres hacen cargos falsos de hostigamiento sexual. Falso. Lo que ocurre es que todavía en nuestra sociedad existe tolerancia social frente al hostigamiento sexual y frente a la violencia, ¿no? Ya que se considera conductas naturalmente masculinas y machistas. Evidentemente, puede haber una falsa queja, una falsa demanda, pero para eso, cuando se resuelve el proceso de investigación del comité o del área de recursos humanos que investiga si, los medios probatorios de ambas partes, del hostigador y la hostigada, es que se realiza una investigación de si realmente sucedió el hostigamiento sexual o no. Y si esta persona se comprueba que hizo una falsa queja, la persona, la presunta o el presunto hostigador, el que supuestamente era denunciado, puede denunciarla a ella y pedirle indemnización. Entonces, evidentemente será un porcentaje cierto,
que existen falsas quejas, pero mayormente yo considero que no. 2. Segundo mito que tenemos que derribar. Solo los jefes pueden hostigar en el trabajo. Falso. También puede haber hostigamiento sexual de parte de los pares, de los colegas, de los compañeros de estudio, de los profesores o de trabajo. 3. Los hombres poseen un irrefrenable instinto sexual. Falso. La sexualidad humana no es exclusiva de los hombres. Los patrones de masculinidad tradicional o machista magnifican el líbido masculino. Cuarto mito. Las mujeres tienen la culpa de ser acosadas por ser provocadoras. Totalmente falso. Totalmente falso. ¿Por qué? Porque es lo mismo que me digan que una mujer tiene o justificar la violación de una mujer porque salió con un short. Así de tonto suena, ¿no? Evidentemente, no existe ninguna acción en este mundo por la cual una mujer o un hombre sea hostigado sexualmente. No existe, no existe, no hay. Quinto, las conductas sancionadas por la ley son las acciones. Por lo tanto, las miradas o comentarios no constituyen violación a los derechos. Falso. Según la ley, toda conducta de naturaleza sexual no bienvenida y rechazada es hostigamiento sexual. Eso quiere decir, si tú me haces un comentario con connotación sexual que me molesta, y es hostigamiento sexual, solo basta que la víctima, al hostigado o a la hostigada, le moleste el comentario de connotación sexual para que sea hostigamiento sexual. Y finalmente, un subordinado debe soportar cualquier cosa de su superior. Falso y totalmente falso. El respeto a la dignidad humana es clave para relaciones armoniosas entre las personas. Por más de que sea tu jefe, tu profesor o alguien que esté en una posición de poder mayor a la tuya, no merece que tú estés aguantando el hostigamiento que te está realizando. Ahora, ¿dónde presentamos la queja administrativa por hostigamiento sexual? La queja administrativa por hostigamiento sexual se presenta de manera verbal o por escrito. En el caso de un centro laboral público o privado, se presenta ante las oficinas de recursos humanos o jefatura del personal. En la ley indica que todo centro de trabajo con 20 o más trabajadores debe haber un comité que arregle este tipo de problemas de hostigamiento sexual. Este comité está conformado por 4 personas, como lo mencioné anteriormente, donde analizan el caso e investigan, y todo lo hacen en confidencialidad. Estas 4 personas son 2 trabajadores que representan a todos los empleados y 2 trabajadores que representan al empleador, es decir, al jefe, ¿no? En caso de un centro educativo, la queja administrativa se puede hacer ante el director, el decano o rector, según quien sea el hostigador. Si a mí me hostiga mi director, yo tengo que ir al decano. Si el decano es el que me hostiga, tengo que ir donde el rector. En caso de las instituciones militares y policiales, ante su inmediato superior, si este fuera el hostigador, ante el superior de mayor jerarquía. En caso de las trabajadoras del hogar, ante la inspección de trabajo. Evidentemente, como les dije desde un comienzo, existe una línea gratuita fomentada por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, que es la 1819, y también el Servicio de Trabajo sin Acoso. La ventaja de llamar al 1819 es que cuando tú llamas, es una línea gratuita tipo línea 100, donde te van a dar la orientación legal adecuada y el soporte emocional, psicológico que tú requieras. Ahora pasamos a hablar de lo que es el acoso sexual. La discriminación y la violencia contra la mujer son asuntos de primer interés que tienen
al acoso sexual como una de sus tantas formas de manifestación. Así, recién, el delito del acoso sexual se incorporó por primera vez al Código Penal peruano mediante el Decreto Legislativo 1410 el 12 de septiembre del 2019. Ahora les voy a definir lo que es acoso. La definición no es muy distinta, es prácticamente la misma, sin connotación sexual. Acoso es el que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin el consentimiento de esta. Eso es acoso. Y acoso sexual solo se le agrega la connotación sexual. Es muy curioso porque este decreto legislativo sale el 12 de septiembre de 2019. Sin embargo, hubo un caso emblemático que estoy segura que muchos de los que están escuchando esto lo conocen, y es que en abril de ese mismo año del 2019, el congresista Johnny Lascano fue denunciado por acosar a una periodista. Ahí en la pantalla vemos parte de unos WhatsApps que ella presentó, ¿no? Y evidentemente hasta ese momento, en abril del 2019, el acoso sexual no era un delito, entonces no había una pena, ¿no? Y también es importante mencionar este estudio que se realizó en el 2018, denominado La mujer en el Perú, rol de la mujer en la sociedad. Esta investigación la realizó Datum Internacional alrededor de, no recuerdo el número exacto, pero es más de 5.000, 11.000 mujeres de 11 países, y concluye algo muy interesante y muy triste, ¿no? El Perú quedó como el segundo lugar donde las mujeres se sienten más acosadas sexualmente. Y también datos importantes de este estudio es que las mujeres peruanas indicaron haber sido víctimas de acoso sexual 14% en el trabajo, 4% en el centro de estudios, 23% en el ámbito social, que puede decirse el acoso sexual callejero, y el 20% en otros lugares. Estas cifras responden a la situación de discriminación que existe hacia la mujer peruana. Por eso es la importancia de hablar sobre estos temas de acoso sexual y hostigamiento sexual. Ahora, como les indiqué, hoy día vamos a hablar del acoso sexual callejero. Yo creo que esta es una verdad absoluta. Todas las mujeres en alguna etapa de nuestra vida hemos sido acosadas sexualmente por alguna persona en la calle, por algún piropo, como le llaman algunas personas, o por algún tocamiento, o por los sonidos de besos, o etcétera, etcétera, por las miradas lascivas, las miradas obscenas, por los besos. Todas las mujeres hemos sido en algún momento acosadas. Eso es una verdad absoluta. Vamos a ver cómo lo define Vallejo y Rivarola en el 2013. El acoso sexual callejero es un conjunto de prácticas cotidianas, como frases, gestos, silbidos, sonidos de besos, tocamientos, masturbación pública, exhibicionismo, seguimientos a pie o en auto, entre otras, con un manifiesto de carácter sexual. Existe una ley que se promulgó en el año 2015, si no me equivoco, en el tiempo que Ollantaytamala estuvo como presidente. La ley es la 30314. Sin embargo, esta ley es de carácter preventivo en su mayoría. Esta ley no incorpora al acoso sexual callejero como delito al Código Penal peruano. Ahora, justamente el informe técnico del que les estaba hablando al comienzo de la noticia que más me impactó. Y bueno, este informe técnico fue un estudio realizado por la organización Paremos el Acoso Callejero en colaboración con la ONG Plan Internacional, y lo denominaron A mí también me acosaron.
Este informe técnico menciona el testimonio de 440 mujeres de 14, miren, estamos hablando de adolescentes, de 14 a 24 años de las regiones Lima y Callao entre septiembre del 2020 y enero del 2021. Más que todo, se trata de una investigación exploratoria realizada con una metodología cuantitativa en la cual solo se realizó en el distrito, en todos los distritos o en cualquier distrito del departamento de Lima y también en el Callao. En total se recolectaron como 1.623 testimonios anónimos y voluntarios en forma de encuestas mediante una plataforma, ¿no? ¿Y cuáles fueron los resultados? Evidentemente, como dije en un comienzo, esta investigación se realizó entre el 16 de marzo, que justo es la época en que empieza la cuarentena, y el 21 de enero. Según estas 440 mujeres, la percepción del acoso sexual callejero durante la pandemia del COVID en un 50% señala que esta problemática sigue igual. O sea, todo había cambiado. Toda nuestra vida se paralizó, cambió. Sin embargo, el acoso sexual callejero seguía, como si nada, ¿no? También un 33.18% indica que ha aumentado mucho y un 14% afirma que ha aumentado ligeramente. Es sumamente, me genera muchas interrogantes o de repente mucha sorpresa que en una condición de pandemia, de emergencia sanitaria, donde hemos tenido muchas restricciones para poder salir a la calle, igual sigamos siendo acosadas sexualmente, ¿no? En esa investigación también indica que en un 48% los piropos fueron la forma de acoso callejero más mencionado, seguido de las miradas lascivas. Como lo dije anteriormente, una mirada lasciva es una mirada con connotación sexual, ¿no? Una mirada que denota lujuria. Y los tocamientos indebidos fueron en un 11%. También el 70% de los casos reportan que la calle es el sitio donde se da mayormente el acoso sexual, ¿no? Seguido del transporte público con un 8%. Además, el 95% de testimonios indican que sufrieron un impacto negativo emocional frente al acoso sexual callejero. Respecto a las personas que sí realizaron la denuncia, el 30% dijo que la autoridad cuestionó el comportamiento de la víctima. El 23% destacó que no se le reconoció la situación de acoso sexual callejero y otro 23% resaltó que la autoridad lo ignoró. Triste, pero cierto. Ahora, según este mismo informe técnico, ¿cómo se sintieron al ser acosadas estas víctimas? Respecto a la sensación que experimentaron, es predominante el porcentaje de participantes que reportó haber sufrido afectaciones emocionales negativas, evidentemente, ¿no? Uno no va a estar feliz porque la acosen sexualmente en la calle. Las dos emociones más reportadas fueron la impotencia, seguido de la temerosa. En tercer lugar se encuentra la molesta. En cuarto lugar, la humillación. Asimismo, se observa un porcentaje menor para la tristeza y solamente un 1% declaró haberse sentido indiferente ante la situación del acoso sexual callejero. Respecto a las personas que sí denunciaron, nuevamente, ¿no? Indico que las autoridades cuestionaron el comportamiento de la víctima y eso es lamentable, ¿no? Seguimos en una sociedad donde normalizamos este tipo de acoso sexual callejero, donde normalizamos unos piropos, cuando no nos damos cuenta que queremos caminar de repente tranquilas, que por más de que sea un piropo de qué bonita que eres, a mí me molesta, me hace sentir incómoda, ¿no? No quiero recibir ningún piropo, pero hay una sociedad que todavía lo normaliza. Ahora, ¿cómo podemos denunciar? Por vía penal
podemos acudir a una fiscalía, a una comisaría, a un centro de emergencia de la mujer, o llamar a la línea 100, que es una línea totalmente gratuita, o escribir al chat 100. Por la vía administrativa, las municipalidades, la ley 30.31.4, que es la ley del acoso sexual callejero, obliga a todas las municipalidades a contar con ordenanzas que sancionen este tipo de violencia. También es importante indicar que por la pandemia, algunas fiscalías y otras instituciones te permiten hacerlo de forma virtual. Si a mí me pidieran una recomendación de dónde podría denunciar este tipo de acoso sexual callejero, yo definitivamente les indicaría que llamen a la línea 100 o que acudan al centro de emergencia de la mujer. ¿Por qué? Como mencionó en algún momento la psicóloga Wendy, yo he tenido la oportunidad de trabajar 2 veces en centros de emergencia de la mujer, en el cual te capacitan para tú tratar de manera adecuada a la víctima de cualquier tipo de violencia. Tú tienes que ser una persona que la escucha activamente, que valida sus sentimientos, donde no te vas a sentir más de repente victimizada de lo que ya te sientes, ¿no? Entonces, evidentemente, yo recomendaría siempre acudir a un centro de emergencia de la mujer, porque ahí el personal que te atiende es un personal que está constantemente capacitado sobre temas de violencia y que tiene las habilidades necesarias para brindarte la orientación que tú necesitas si eres víctima de acoso sexual. De acoso sexual y de acoso sexual callejero. Ahora, la gran pregunta, ¿necesito tener pruebas? Según la ley, indica que puedes llevar fotos y videos, pero no es obligatorio presentarlas para realizar la denuncia. También es importante que lleves tu documento de identidad. Y es importante que anotes los datos de las personas que toman tu denuncia. Y si por ahí, como a veces pasa, en la práctica profesional, cuando yo he atendido a usuarios, usuarias, siempre me indican que de repente tienen algún problema. No digo que todos los policías, ¿no? Pero hay algunos que sí obstaculizan el proceso y victimizan más a la persona que ha sido violentada. Entonces, si tienes algún problema con tu renuncia, o no puedes denunciar, o no te la quieren aceptar, la Defensoría del Pueblo pone su número, que es ese número 0815-170, para poder atenderte y darte toda la orientación que necesites. Y bien, eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no quedó claro de repente. Como lo dijo la psicóloga Diana, pueden hacer ahorita sus preguntas, pueden escribir por acá por el chat o también pueden abrir su cámara o su micrófono para también hacerles las preguntas en forma directa, si es que lo quisieran. El tema ha sido muy interesante, Diana. Creo que todas hemos pasado por acoso callejero. No, no creo que no haya habido ninguna mujer, desde la más delgadita, llenita, como se puede decir, no haya pasado y haya sufrido de esto. Podría decir también de que hasta de niñas uno puede sufrir esto del acoso callejero, ¿no? Acá tenemos la primera pregunta. ¿Cómo podemos aliviar este tema socialmente? Bueno, evidentemente hablar de un tema social es hablar de que los operadores de justicia tendrían que agilizar o tomar las denuncias en la manera adecuada, ¿no? Porque si hablamos de sociedad, la policía tendría que funcionar bien, la fiscalía tendría que funcionar bien, pero también podemos hablar más de la parte interna. De repente, si somos madres de familia o si somos padres de familia, concientizar sobre este tema, ¿no? Concientizar sobre la importancia que de repente es el denunciar un hecho de acoso sexual callejero, porque hablar a nivel de sociedad tendríamos que hablar desde la educación, desde la prevención de las conductas
estereotipadas por roles de género, ¿no? De romper esos estereotipos de género que existen y fomentar una sociedad donde existe más igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Donde está permitido que un hombre llore y no se le satanice por eso, ¿no? Entonces, donde también está permitido que una mujer pueda trabajar, por ejemplo, como albañil. Entonces, estamos hablando de que tendríamos que luchar contra una sociedad machista y eso lo podemos hacer, por ejemplo, en el ámbito de psicología, en el ámbito en el que yo me estoy desempeñando, en un colegio, hablando sobre los roles, los estereotipos de género, sobre el acoso, sobre el abuso, sobre la importancia que tiene el denunciar. ¿Sí? Acá creo que hay otras preguntas, estoy viendo. Hay otra pregunta más. Es, doctora Urrutia, relacionado a la atención en el SEM. ¿Qué signos o conductas encontramos durante la atención en las mujeres acosadas? Bueno, evidentemente una persona que es acosada es una persona que en el momento está... Hay una connotación en los centros de emergencia de la mujer que se llama atención en casos de crisis, si no me equivoco, contención emocional en casos de crisis, no recuerdo muy bien, pero evidentemente al ser acosada y ella acudir a un centro de emergencia de la mujer, no va a estar en una situación emocional tranquila, ¿no? A lo mejor va a estar llorando, va a estar exaltada, va a estar triste, irritada, enojada, y bueno, normalmente van a existir esas conductas, pero sin embargo, yo creo que habría que, en primer lugar, felicitarla por acercarse a hacer la denuncia, porque es un tema que hemos visto que es lo suficientemente difícil de hacer, por tantos miedos que existen en esta sociedad de denunciar, ¿no? Porque cuando uno denuncia, en vez de felicitarla, la culpan, ¿no? Que tú tienes la culpa, que por qué le has respondido, que tú tienes la culpa, que por qué te vistes así. Entonces, es importante, yo creo que la característica o la conducta más predominante en una mujer acosada al momento de ser atendida va a ser que va a estar en un estado emocional alterado, ¿no? De repente, como dije, con cólera, molesta, llorando, impotente, se va a sentir humillada, etc. Muchas gracias, Diana. Sí, y como lo estaba mencionando, creo que todas hemos pasado por esto. Y una pregunta sería también, digamos, la persona que está sufriendo hostigamiento sexual en el trabajo y quiere hacer la queja, pero tiene miedo de que la vayan a despedir o vaya a afectar laboralmente, ¿no? ¿Qué podría hacer? ¿Ir mejor a quejarse al área de recursos humanos o hacer la llamada? ¿Cuál sería más recomendable o sería las dos? Evidentemente serían los dos. Yo recomendaría, en primer lugar, llamar a la línea gratuita, porque la línea gratuita lo que hace, la 1819, es orientarte y darte la asesoría legal que tú necesitas y de repente la contención emocional que necesitas. No de repente empoderarte un poco por el lado psicológico de que realices tu denuncia, pero sí o sí, la denuncia se tiene que hacer dentro del centro de labor. Sí o sí. Como les dije, ¿no? La ley 27942 establece que en empresas que tienen de 20 a más trabajadores se forme un comité en contra del hostigamiento sexual laboral, conformado por 4 personas. Entonces, es evidente que tiene que denunciarlo en la empresa, puede ser en la oficina de recursos humanos o ante este comité, y también una vez realizada esa denuncia es importante saber que tiene plazos, tiene un número de días para poder darle una respuesta, pero es importante saber que una vez que ella pone la queja o él pone la queja, también el encargado de recibir la queja tiene que notificar al Ministerio de Trabajo. ¿Me dejo entender? Y una vez terminado con las conclusiones, que es un proceso de investigación de alrededor de 30 días, si no me equivoco, por ahí. No, perdón, el plazo máximo es 20 días. En ese plazo
máximo le tienen que enviar un reporte al Ministerio de Trabajo sobre cuáles son las conclusiones y qué tipo de sanciones se tuvieron, ¿no? ¿Cómo se solucionó eso? Entre las sanciones están de repente la rotación, el despido del hostigador, o de repente el despido y la indemnización, o de repente la misma persona hostigada u hostigado puede solicitar el cese del contrato, pero se le tiene que dar una indemnización. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo recomendaría que para la asesoría legal eh, llamen a esa línea gratuita y luego, ya conociendo, de repente también es parte de la ley que se hable de estos temas en la empresa y que se hagan charlas sobre, sobre el hostigamiento sexual, etcétera, etcétera. Pero no sé si se realizarán. No hay una fiscalización donde realmente indiquen o algún archivo o alguna investigación donde se diga sí se está realizando de manera correcta las charlas de hostigamiento sexual. No, no hay hasta ahora. Pero evidentemente, si es una persona que no conoce mucho de este tema, llamar a la línea 1819 que le brinde la orientación legal necesaria, los plazos que tienen para cumplir, y una vez que tenga el conocimiento exacto de que existe una ley que la protege o lo protege, poner su queja en recursos humanos o ante el comité que se forma en todas las empresas de hostigamiento sexual. Muchas gracias, Diana. Acá hay otra pregunta. Viendo que este acto puede ser traumático, ¿cómo se puede incentivar a una víctima a realizar la denuncia o algún tercero puede hacerla? Bueno, evidentemente, si cualquiera de ustedes conoce a alguien que ha sido víctima de hostigamiento sexual, es importante explicarle que si ella denuncia, probablemente el hostigador vaya a tener la sanción que se merece y ella sea la última víctima que él va a tener. Entonces, esto es lo que pasa tanto así como los agresores, ¿no? En el tema de violencia intrafamiliar. A veces una llamada de atención o una demanda o una denuncia les da el estate quieto. A algunos no, a algunos sí. En este caso, podemos persuadir a la víctima, si conocemos a una, de que denuncie, porque están violando su libertad sexual. Entonces podemos motivarla diciendo de que si ella no lo hace, probablemente va a seguir acosando. Si ella se va, digamos, de la empresa, ya decide irse porque ya no aguanta más, va a llegar otra y va a seguir acosando a esta mujer, a este hombre, y a este, y a este, y a este, y a este. Entonces es una forma de ponerle un stop a esta violencia, ¿no? A este acoso, a este hostigamiento. Ahora Claro. tengo otra pregunta, creo. Sí, doctora, ¿cuáles serían las medidas inmediatas a tomar en los casos de acoso que se den entre las estudiantes universitarias de parte de sus compañeros? ¿Las entidades universitarias tienen algún tipo de injerencia? Sí, tal cual dije, toda institución de centro educativo, universidad, debe tener un comité que está compuesto por 4 personas, 2 que representan al empleado y 2 que representan al empleador. Entonces, evidentemente tratan de que si, por ejemplo, la persona que está inmersa o está denunciada por este tipo de hostigamiento sexual, sacarla y poner a otra persona, ¿no? Y ahí es donde se realiza la investigación, tanto en una empresa privada, pública, en un centro laboral, en la policía, por ley, estamos hablando por la ley 27942, se deben conformar ese tipo de comités. En caso de que sean menos de 20 trabajadores, debe haber un delegado. Y bueno, ¿cuáles serían las medidas inmediatas a tomar en los casos de acoso que se dan entre los estudiantes universitarios de parte de sus compañeros? Evidentemente, tal cual, el día de hoy nos acompaña el bienestar universitario, estudiantil de la Universidad San Martín de Porres Filial Sur. Todas las universidades tienen un bienestar universitario estudiantil donde los pueden orientar. En este caso, también
pueden acudir a cualquier centro de emergencia o llamar a la línea 100 para que se pueda realizar la denuncia de manera inmediata, ¿no? Entonces, esas serían las medidas inmediatas. Siempre poner una queja, no tener miedo de denunciar. Y yo recomiendo siempre que las denuncias se hagan mediante el Ministerio de la Mujer por la calidad de profesionales que están ahí empapados y que tienen como lema no victimizar o revictimizar a la víctima que ya ha sido violentada, ¿no? Entonces tienen un trato de escucha activa, de paciencia, conocen de cerca cómo funciona la violencia, conocen de cerca cómo es nuestro sistema patriarcal y machista. Y bueno, yo siempre recomendaría que acción inmediata, acudir al centro de emergencia de la mujer más cercano para que puedan recibir la orientación y el soporte emocional adecuado. Orientación legal y soporte emocional y social adecuado. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Todo caso, si digamos, sufres de acoso callejero, ¿no? Sería más recomendable ir al centro de mujer que a la comisaría, porque en la comisaría te pueden no hacer caso, te pueden decir, has grabado a tu víctima, has grabado cuando te han acosado, te han tocado, porque estabas con esa minifalda, mejor hijita, déjalo ahí, o hijita, déjalo ahí, no. Y te tratan de convencer en las comisarías mayormente. Suele pasar eso, es lamentable, pero es más recomendable ir al Ministerio de la Mujer en todo caso, ¿no? Yo personalmente, como he trabajado para el Ministerio de la Mujer, sé el tipo de capacitación que dan, sé que de repente son psicólogos, trabajadores sociales que no van a darte la típica respuesta, ah, tú te lo buscaste, ah, ¿para qué pues sales así? No, son personas que te van a decir, ¿sabes qué? Tú no tienes la culpa de absolutamente nada, que es la verdad. No tienes la culpa de que esta persona te haya tocado indebidamente, no tienes la culpa de que esa persona te haya silbado, no tienes la culpa de absolutamente nada, ¿no? Porque en realidad tendríamos que, como había una pregunta a nivel social, tendríamos que empezar a educar a nuestros hijos en el respeto, y es el respeto a la igualdad, ¿no? Respeto hacia la mujer, y un respeto en el que yo respeto a una mujer, no la maltrato, no siento que porque soy hombre tengo más poder sobre ella, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es lo que sucede. Yo siempre voy a recomendar de que vayan a un centro de emergencia de la mujer porque es personal que está capacitado para atender a ese tipo de víctimas y que las van a comprender. Entonces, yo siempre voy a recomendar el Ministerio de la Mujer, el CEN más cercano. Más que la comisaría, yo tuve en algún momento, yo he trabajado en un centro de emergencia de la mujer, comisaría, en Arequipa, y definitivamente, a pesar de que estábamos a un piso, eh, las usuarias, como ya sabían que había un centro de emergencia de la mujer, se quejaban de que los policías no les querían aceptar la denuncia, a pesar de que estábamos solo a un paso. Entonces tenía que bajar la abogada con la que en ese tiempo trabajaba a mostrarle la ley al policía, ¿no? De repente que ella la sabía al revés y al derecho y que era su deber atenderla. Pero una persona, digamos, que de repente sufre esto y desconoce la ley y no es de repente una persona que es quechohablante, no va a entender, no va a saber sus derechos, no va a saber que existe una ley. Por eso es importante desde muy pequeños, desde el nivel del Ministerio de Educación, concientizar sobre estos temas, hablarlos y decir, ¿sabes qué? Hay una ley que te protege porque están violando tus derechos. Claro. Muchas gracias, Diana. Ahora, otra pregunta, doctora. ¿Y si en el caso del acoso es dirigido a estudiantes que son homosexuales, se realiza el mismo procedimiento? Claro que sí. La ley no discrimina, no hay ninguna parte en la que diga esta ley es solo para hombres o esta ley es solo para mujeres o esta ley excluye a los LGTBIQ. No, esta ley es para todos, para todos. Muchas Ah, gracias. en realidad faltó algo que me gustaría compartir. El acoso está penado de 1 a 4 años. Si existen circunstancias agravantes, puede ser de 4 a 7 años. En caso del hostigamiento sexual laboral, también está penado con una sanción de 4 a 7 años, ¿no? Es importante saber eso.
Pero hemos visto en la noticia que me impactó también de Verónica Linares que en la realidad no se cumple. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros operadores de justicia? Tendríamos que cambiar todo el Estado, ¿no? Pero sin embargo, eso no significa que tenemos que dejar de denunciar. Tenemos que denunciar y denunciar. Y si no nos hacen caso, ir a otra entidad, ¿no? Y evidentemente, dejemos de culpar a las víctimas. Por favor, dejemos de culpar. La víctima no tiene la culpa. Así use un short, así, no sé, use un top. No tiene la culpa de absolutamente nada. Ella puede salir como le guste, ¿no? Hay que también enseñar a los hombres y a las mujeres aprender a respetar. Respeto es lo que se violenta en el acoso sexual callejero. Respeto. Está bien que me digas que estoy bonita, pero realmente nadie te preguntó tu opinión. Yo quiero caminar tranquila, sin necesidad de que me estén molestando, algo así, ¿no? Creo que todas queremos caminar tranquilos y todos, Todos queremos. todos queremos llegar a nuestras casas bien y salir y ir a comprar el pan sin tener preocupaciones, ¿no? De que te vaya a pasar algo o que te vayan a secuestrar, o que te vayan a decir algo que no va en el caso, ¿no? Y una consulta más, Dígame, licenciada. dime, Rani. Eh, eh, en todo caso, pienso que también los hombres, como tú lo has dicho, sufren de hostigamiento sexual, puede ser por parte de sus jefas o jefes, ¿no? ¿Y cómo podríamos hacer para que ellos puedan hacer la denuncia? Porque obviamente si para una mujer es difícil, para un hombre es como que su ego, ¿no? De soy hombre, ¿cómo voy a hacer una denuncia de hostigamiento sexual? Más bien me están haciendo pues un favor, pero igual me siento incómodo, igual no quiero. Entonces, ¿cómo hacer para que ellos se sensibilicen? Evidentemente vemos una vez más cómo el machismo golpea no solo a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? Porque evidentemente un hombre también siente, un hombre también se incomoda por esos comentarios, se incomoda porque de repente eh, está siendo tocado indebidamente por alguien que le molesta, ¿no? O sea, no por ser hombre significa que es hipersexualizado, como hablé de la masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, evidentemente es un trabajo que, como dije, ¿no? Se tiene que concientizar. Es el mismo tema de la violencia. Existe también hombres violentados, existe también hombres a los que sus enamoradas los golpean y ellos por vergüenza, porque la policía se burla de ellos cuando uno va a denunciar estos casos, no quieren ir, ¿no? Porque encima que me pegan, voy a ir y se van a burlar de mí y voy a dejar de ser macho y peor si le cuento a mis amigos, pero en realidad deberían hacerlo, ¿no? Deberíamos dejar de pensar que por ser hombres no podemos aguantarlo todo y podemos soportarlo todo y no tenemos sentimientos, ¿no? Entonces, evidentemente tendríamos que concientizar de que lo mismo, de la misma forma, de que si él realiza esa denuncia, probablemente la persona que está hostigándolo laboralmente va a tener un despido y va de repente entender y ver las consecuencias de su comportamiento erróneo. Entonces yo creo que a veces el hecho de denunciar, como dije, le pone un estate quieto bastante fuerte a muchas personas, ¿no? Donde realmente en algunos casos, por ejemplo, eh, tú mencionaste en algún momento que yo estuve trabajando en un centro de salud mental comunitario. Sí, yo estuve trabajando para un programa 80, que es parte del Ministerio de Salud, en donde atendían netamente a personas que habían sido, que ya tenían un proceso de denuncia y que el juez, por obligación, los mandaba a terapia psicológica. Agresores y víctimas, pero más el juez era bastante severo con los agresores. Entonces, evidentemente, cuando se realizan estas denuncias, felizmente las cosas están cambiando y me alegra eso, mandan a la persona agresora, hostigadora, a terapia psicológica. Y el psicólogo como que lo da de alta, ¿no? Cuando él crea por conveniente. Entonces, cuando yo trabajaba ahí, trabajaba con agresores y con víctimas. Y eran los agresores bastante, cumplían bastante porque sabían que si no cumplían con sus terapias psicológicas, de repente el proceso
se iba a poner un poco más complicado. Entonces, es muy importante concientizar en las consecuencias de que puede tener en el hostigador, en el acosador esa denuncia, ¿no? Que probablemente esta persona pase esta denuncia a un juez donde le dictamine que por favor acuda a terapia psicológica, si no, este proceso se va a complicar y se va a agravar. Claro. Y una consulta más, digamos, el hombre que está trabajando en la empresa, sufre también de acoso sexual, hostigamiento, ¿también iría al Ministerio de la Mujer o hay otra entidad especial o personas de LGTB que también sufran de todos estos, de hostigamiento y de acoso? ¿Van ahí? ¿Sería más recomendable o hacer la llamada? Bueno, si es un caso de hostigamiento, la entidad pertinente para el hostigamiento sexual, en este caso es el número 1819, ¿no? Para el hostigamiento laboral sexual, sexual laboral. Yo recomiendo que vayan a esa entidad porque esa entidad también está empapada, tiene asistencia psicológica, tiene asesoría legal y es una llamada, ¿no? Donde te van a orientar. Y evidentemente te van a decir, porque en el caso de empresas y entidades, universidades, Policía Nacional, el proceso se realiza dentro, ¿no? Pero de repente si nosotros vemos que no están haciendo nada, podemos ir a denunciar al Ministerio de Trabajo que no te han dado respuesta, no ha habido sanción, es más, te siguen acosando, ¿no? En el caso de seas hombre, seas mujer, seas transgénero, no importa, la ley es para todos, ¿no? Y la asesoría, yo, como lo vuelvo a repetir, en casos de hostigamiento sexual, en la línea 1819 y, o si no, en el Ministerio del Trabajo, donde hay un proyecto que se llama Trabajando sin Acoso, donde también dan orientación legal, ¿no? Legal y contención emocional. Muchísimas gracias, Diana. Entonces, creo que ha sido hasta ahora, son todas las preguntas. Ha sido un tema muy interesante en todo sentido. Gracias por las leyes, por los datos que creo que muchos desconocemos o sabemos que sí hay una ley, pero como que decimos, ¿para qué, no? ¿Para qué denunciarlo? O lo han normalizado tanto nuestra cultura de que si eres chivola, tienes 10, 11 años y te pasan la mano, te tocan, te asustas, te quedas asustada, lo cuentas como una anécdota y ahí queda más, ¿no? Es como que te dicen, sí, pues todas pasamos eso o todos pasamos y pues bueno, es parte de, ¿no? Parte de que te sirven, es parte de que hagan todas esas cosas. Si es tu jefe o tu jefe de prácticas o quien sea y te comienza a invitar a salir y tú no quieres, pero bueno, es tu jefe, pues ¿qué puedes hacer, no? ¿Qué puedes hacer si puede equivaler tu nota o puede equivaler también tu trabajo, ¿no? Entonces, a veces hay ese miedo de que, ¿qué hago? Pues, ¿no? Me siento súper incómoda o incómodo, pero ¿qué puedo hacer? Entonces, es bueno dar toda esta información y para que todos sepan de que hay leyes, hay cosas que nos amparan, hay personas que están capacitadas realmente. Y muchísimas gracias, Diana, por habernos dado esta charla. Y ya esperemos que en otra ocasión también te pueda invitar para otro tipo de charlas y participes también. Muchas gracias. También de parte de Bienestar Universitario y de la Universidad San Martín de Porres, filial sur. Muchas gracias a ustedes y sobre todo a ti, Wendy, por la invitación. Yo encantada de volver a hacer una, una charla relacionada a la temática que me gusta, que es la violencia. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes también. Espero que hayamos aprendido que es importante denunciar, que es hostigamiento sexual, que es acoso sexual callejero y sobre todo que la víctima o la hostigada nunca va a tener la culpa. Entonces, si en algún momento pasas por esto o estás pasando por esto, lo ideal es que denuncies y no te quedes callada. Nada más, eso sería todo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los participantes. Si tienen alguna consulta más, también lo pueden hacer por interno. No se olviden de que tenemos el consultorio psicológico, pueden escribir al correo electrónico, podemos resolver sus dudas, cualquier problema que sea desde ámbito personal, estudiantil, podemos resolverlos todos. Y hasta luego, ya tenemos otra próxima charla la quincena y también no nos olviden de que tenemos conversatorios muy interesantes. Y el viernes de chicas, que también están invitadas todas. Hasta luego. Hasta luego.